Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 20 de junio, en el que veremos, como siempre, nuestros tres índices americanos, acciones cotizadas en Wall Street de distintos sectores y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues empezamos como siempre con nuestro Dow Jones, que, bueno, como ya sabéis, la semana pasada pues volvió a ser negativa. Estamos acumulando ya desde de las últimas 12 semanas, 11 si no recuerdo mal, han sido negativas, con lo cual pues llevamos una racha bastante mala, como ya conoceréis todos, y que, bueno, por lo general sabéis que pese a que tuviésemos esa semana negativa, no fue tan profunda como la semana anterior y que al fin y al cabo lo que estamos acercándonos es ya a la caída que tuvimos en el año 2020, a esa gran caída. Fijaros a la distancia en la que estamos ya de ese soporte, de llegar pues, a esos niveles previos a la caída del año 2020 y que probablemente durante esta misma semana pudiésemos llegar a ese soporte, ver cómo actuábamos en ese caso, ver qué tal, si funciona o no, si nos metemos ya a cerrar, por ejemplo, este gap que tenemos aquí, pues en la zona de noviembre de 2020 y que no me extrañaría nada que lo atravesásemos y viniésemos pues como mínimo hasta esta zona de los 28.300 y pico, 28.400 puntos básicos para poder cerrar este gap definitivamente, tocar suelo en esa zona y después ya poder empezar a mirar al alza tranquilamente con alguna configuración lateral de por medio para pues evidentemente poco a poco ir recuperando este terreno perdido durante los últimos meses. Entonces, ¿qué podemos esperar para esta semana? Pues como digo, este soporte va a ser clave. Si lo atravesamos, vamos a cerrar seguramente el gap que os estaba mencionando. Si en cambio nos vamos al alza, que también podría ser bastante probable, ya que durante esta semana pues no tenemos ningún gran dato macroeconómico que nos pueda llegar a hacer mover el mercado. Los earnings que tenemos para esta semana pues tampoco evidentemente son nada del otro mundo, como veréis ahora a continuación, y no van a ser factores que muevan al mercado como tal o que nos hagan tener una volatilidad extrema como ya hemos tenido pues en semanas anteriores, y que básicamente pues lo que tendremos son datos de producción industrial, datos de hipotecas, pero cosas que por lo general solemos tener casi todas las semanas y que, como digo, pues no nos traerán tanta volatilidad ni para bien ni para mal. Entonces podríamos ver pues ese gráfico lateral pues probablemente para los tres índices, o que incluso llegan a recuperar un poco parte de la pérdida, y la zona clave en la zona alta del Dow Jones la podríamos ver pues en los 30.700, 30.800 puntos básicos, pero me extrañaría bastante que fuésemos ya a cerrar estos gaps bajistas que hemos generado durante las semanas anteriores. Para el S&P pues un poco más de lo mismo, solo que el soporte clave en estos momentos lo tenemos un poquito más lejano, lo tenemos pues aproximadamente en la zona de los 3.570 puntos básicos, y durante la propia semana pues perfectamente podemos llegar a ella, podemos llegar a cubrir, digamos, este soporte, pero también con los gaps que hemos ido generando bajistas, me gustaría que durante esta semana los pudiésemos llegar a generar, a cerrar, digamos, y que al fin y al cabo pues nos quedásemos un poquito más laterales, como estamos diciendo con los tres gráficos, y que en el S&P pues tengamos por lo general poco movimiento también. Me esperaría una semana bastante lateral. Si acabamos en el global de la semana pues un +1, +2% o -1, -2%, pues digamos que entraría en la estimación que yo diría para esta semana. En el caso del Nasdaq, ya sabéis que la caída se sigue acentuando. Llevamos desde los máximos históricos pues aproximadamente una caída del 33-34% acumulada. Ya cada vez se va haciendo más fuerte, pero tenemos que seguir teniendo en cuenta lo que dije durante la semana pasada en uno de mis tweets, diciendo que en estos momentos, si tenemos subidas del 0,75%, la mayoría de las acciones no lo va a estar haciendo nada bien con este tipo de subidas, porque son mucho más agresivas y no es algo que el mercado pues tuviese ya de lleno, digamos, en estos precios. Y además la propia Fed dejó la puerta abierta que en el futuro, en las próximas reuniones, pues podamos tener todavía más subidas de este 0,75 con tal de combatir a la propia inflación. Entonces, si nosotros seguimos por ese camino de esas subidas tan agresivas de los tipos de interés, lo más seguro es que el Nasdaq, las acciones estas tecnológicas y en general que sean así de más altas valuaciones, pues podamos ver que sobre todo las grandes capitalizaciones se puedan dejar pues otro 5 o 10% hacia abajo tranquilamente, y que todas esas que anteriormente eran de altísimas valuaciones sobrevaloradas, que no tienen beneficios, etcétera, pues probablemente otro menos 20, menos 30%, y no me extrañaría absolutamente nada. Entonces, para esta semana para el Nasdaq, pues lo más importante es la zona aquí de los 11.000 puntos básicos, que ya hicimos pues suelo hace poco. Si empezamos a perder los 11.000 puntos básicos, vamos a perder
esta configuración que tuvimos durante el año 2020 y ya pues el siguiente paso sería llegar a la zona de los 10.500, 10.400, también que tenemos un gap pequeño por cerrar. Y por lo general, pues poco más. Entonces, al alza, la parada podría estar en los 11.600, 11.700. Y como digo, no me esperaría ni una semana de grandes caídas, ni una semana de volver a tener un rally. Por lo general, creo que podemos tener una configuración un poquito más lateral, que no nos vayamos a ninguna parte, salvo que evidentemente que surja alguna noticia espontánea, positiva o negativa. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis darle a ese botón de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. De acuerdo, pues vamos a pasar ahora, en lugar de ver las acciones cotizadas, como vemos otras veces, de los distintos sectores, las grandes capitalizaciones, financieras, consumidor cíclico, energía, etcétera. Vamos a fijarnos más esta semana, por lo que os he dicho, de que me espero una semana bastante lateral y que no nos vayamos muy a ninguna parte. Vamos a ver sobre todo pues acciones que van a reportar los earnings durante esta semana. Y lo más interesante que vamos a tener pues va a ser, por ejemplo, Lennar, va a ser Accenture, tenemos a FedEx, Carnival Corporation y Darden Restaurants. Son las que así por lo general yo destacaría de lo que tenemos. Tenemos también a FactSet, pero bueno, no es algo que nos vaya a mover por lo general. Ya sabéis que hoy durante la jornada del lunes pues no tenemos mercado, es festivo y que será pues esta semana un poquito más corta. Por lo tanto, pues tenemos también menos recorrido por delante durante estos 4 días. Entonces, si nos fijamos en la primera de todas, que es Lennar, que ya la tengo aquí ahí abierta, podemos ver claramente que la tendencia que tiene es de este canal bajista también. Estamos en una empresa del sector consumidor cíclico y que además estamos esperando pues 3,95 de beneficio por acción y 8,12 de revenue, de los ingresos. Si lo comparamos durante el año 2020, fijaros que tenemos 2,13 versus 6,97, es decir, estaríamos por encima, pero hay que tener en cuenta que las valuaciones ahora mismo se están comprimiendo. Si estamos teniendo eso en cuenta, si tenemos unos earnings que vienen por encima de lo que estamos preveyendo, tranquilamente podríamos volver pues hasta zona de los 72, 73 dólares por acción perfectamente. En cambio, si nos venimos porque no están funcionando los earnings, pues probablemente tendremos recorrido hasta la zona de los 59 dólares aproximadamente, aunque le darían más probabilidades de que fuésemos al alza, en este caso, de que pudiésemos caer y que nos viniésemos pues a esa zona de los 59 dólares, como decía. Entonces, en cuanto a Lennar, podemos ver esto que os estoy diciendo, poco más que añadir, se moverá pues como decimos por los earnings, lo tenemos durante la sesión del martes antes de abrir el mercado, luego para estrenar la semana. Y si pasamos ya a la siguiente, que va a ser Accenture, vamos al sector tecnológico en estos momentos. Es otra que ahora mismo está haciendo pues este doble suelo, lo ha hecho aquí en la zona de los 270 dólares aproximadamente, en el que hemos generado pues ese soporte de gran importancia en estos momentos que, como ya visteis, pues fue resistencia en el pasado. Y en este caso estamos con una empresa tecnológica de consultoría digital, de soluciones de software, etcétera, y que, bueno, como sabéis, no son las empresas que mejor lo estén pasando en estos momentos por el sector tecnológico en general, pero tenéis que tener en cuenta que Accenture, aunque no la tenemos tan presente en nuestro día a día, es también una empresa bastante importante, es una empresa líder en su sector y que, pues bueno, si nos viene con un bid de cara pues a estos earnings que tenemos aquí estimados, pues tranquilamente podríamos ver cómo nos volvemos a esta zona de los 290, incluso 300 dólares sin ningún tipo de problema. En cambio, si vemos que caemos, pues volveremos a la zona de los 250 dólares también sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que ocurre? Igual que en Lennar os estaba diciendo que me podía esperar tranquilamente, que hubiese más probabilidades de subida que de bajada, aquí lo dejaría un poquito más neutral, sobre todo cómo nos pueda venir el guidance de todo lo demás del 2022 y por lo general, pues como digo, los trimestres venideros de cómo pueden llegar a venir próximamente. Entonces, aquí lo dejo en un 50-50, un 50% tanto arriba como abajo. Es una empresa, como digo, bastante segura en el largo plazo, bastante importante en su sector y que, pues bueno, nos puede venir tanto para una zona como para la otra. Recordad siempre no hacer este tipo de especulaciones antes de los earnings porque podéis también ganar mucho dinero como lo podéis perder. Entonces es un poco como echar la lotería, así que no os recomiendo nunca que hagáis ese tipo de movimientos. Después, aparte de Accenture, tenemos a Darden Restaurants, que aquí ya nos vamos al sector de nuevo, otra vez consumidor cíclico, incluso un poquito más defensivo con estas empresas
de restauración y que, bueno, al fin y al cabo, fijaros cómo estamos ya de lleno en la configuración previa a la gran caída del año 2020. En estos momentos, si nos fijamos en el gráfico, pues el soporte clave lo tenemos en la zona de los 107, 108 dólares aproximadamente, y es evidentemente la zona que no tenemos que perder. Tenemos este canal bajista claramente formado, lo podemos marcar aquí muy rápidamente. Fijaros cómo cada vez se está volviendo más bajista desde esa zona de máximos históricos, con algún altibajo, alguna rotura, pero que por lo general lo estamos respetando bastante bien. Fijaros que ahora mismo pues estamos básicamente en la zona baja del canal, y que si tuviésemos pues unos earnings que baten a las expectativas, y que de hecho la restauración en estos momentos no creo que esté siendo su peor trimestre, probablemente el guidance pues no acompañe tanto, pero sí que en este caso sí que me podría llegar a esperar algún beat, y que tranquilamente pues volviésemos a la zona de los 125 dólares también sin ningún tipo de problema. Aquí sí que le daría más expectativas de alcista que de bajista, porque en caso de que sea bajista vamos a volver pues probablemente a la zona de los 106, 107 dólares aproximadamente, pero no le daría tantas probabilidades como que sí que vuelva un poquito más a esa zona alta del canal por lo general. Después tenemos pues a FedEx, al gigante de los repartos y de la logística por lo general, que como sabéis, pues bueno, en el medio o largo plazo es una empresa que por lo general tiene muchos altibajos, como veis en su gráfico. Es una empresa que depende muchísimo de cómo esté la economía en ese momento. Si vemos que la economía pues no va a ir bien, FedEx va a ser una de estas empresas que evidentemente va a reducir su volumen de trabajo, porque se dedica a hacer estos envíos de paquetería, a la logística, etcétera. Y cuanto menos movimiento económico haya, pues menos movimiento va a tener FedEx, 100% seguro de todo este volumen de negocio. Entonces, para estos earnings, lo que sobre todo vamos a estar viendo no es cómo lo va a hacer durante este propio trimestre, pero aquí sí que le va a afectar muchísimo cómo nos venga el guidance, lo que nos vayan a decir, y el ver que si estamos en la línea vamos a mantenernos bien durante el resto del 2022. Hemos hecho algún beat durante estos earnings, además que viene de hacer una gran subida porque había aumentado su dividendo aproximadamente un 50%, lo cual la disparó hasta esta zona en la que está actualmente, en la zona de los 230 dólares. Pues si vemos que volvemos con estas noticias positivas de guidance y de que hemos hecho un doble beat, pues volveremos tranquilamente a la zona de los 250 dólares por acción. Ahora bien, si vemos que decepcionamos porque estamos viendo que la economía se está desacelerando, nos está afectando de lleno, además como esto es una empresa internacional, el dólar no le está ayudando para nada, y estamos viendo que con los precios del petróleo, etcétera, y el conflicto bélico que tenemos en Europa tampoco se está viendo beneficiado, lo que va a ocurrir es que claramente FedEx va a caer. Y de hecho yo le daría más expectativas de caída durante estos earnings que de subida. Probablemente un 70% de que pueda caer versus un 30% de que pueda subir después de estos earnings. ¿Dónde la esperaría? Pues probablemente en esta zona de los 205, 200 dólares, 210. En ese rango aproximadamente sería donde creo que la podríamos ver a partir de los earnings de este jueves, y donde me la esperaría sobre todo, pues como digo, porque el guidance no nos vaya a acompañar tanto como le gustaría al propio mercado. Y por lo general, pues bueno, nos queda Carnival Corporation, que como sabéis, pues es otra que no lo está pasando nada bien. Por lo general, todas estas acciones que se dedican al reopening, voy a ponerlo por aquí que si no lo veis, todas estas acciones que se dedican al reopening, pues las aerolíneas, incluso FedEx la podríamos llegar a considerar un poco de ese estilo, pues bueno, ahora mismo está en esa fase de corrección porque parece que viene una gran desaceleración económica, que la demanda pues se va a acabar destruyendo y que no va a acabar con esa fortaleza que teníamos anteriormente para cubrir las necesidades de la empresa con respecto al año 2019, por ejemplo, y que además los precios del petróleo pues también están impactando de lleno en todo este tipo de empresas, como ya digo, cruceros, aerolíneas, etcétera, se están viendo bastante afectadas. Y fijaros cómo estamos ya pues prácticamente en los mínimos del año 2020, de la gran caída, y que prácticamente pues no estamos viendo ese suelo todavía, pero sí que me la podría esperar que lo tocásemos aquí en los 8 con algo sin ningún tipo de problema. ¿Qué podemos esperar para estos earnings? Pues fundamental el guidance nuevamente, porque estamos viendo que dependemos mucho de ese conflicto bélico por cómo se puede tratar pues al petróleo, por ejemplo, porque depende literalmente de eso Carnival Corporation.
y además de esos precios del petróleo, cómo vean la demanda durante los próximos meses, durante los meses de verano, durante ya de cara al otoño, incluso a las navidades, porque si estamos viendo que la demanda se va a ir destruyendo, estamos viendo que en lugar de ir al alza y tener una demanda muy fuerte como habíamos tenido durante estos últimos meses, empezamos a destruir demanda, entonces la acción no lo va a hacer nada bien. También hay que tener en cuenta que en estos momentos pues la tenemos bastante sobrevendida, pero hay que tener en cuenta que el beneficio por acción sigue siendo negativo. Estamos todavía en pérdidas y no parece que estemos cerca de salir de ellas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es algo que está lastrando, está tirando de el cash flow que tiene la propia empresa, los ahorros, digamos, y que me extrañaría bastante que pudiésemos tener pues una gran subida, pero sí que en caso de que tengamos unas buenas noticias, pues sería una de estas acciones que se dispararía bastante bajo mi punto de vista. Tenemos tranquilamente pues hasta esta zona entre un 15 y un 20% si queremos ir hasta la zona de los $11, que sería si todo viene positivo. Si viene negativo, pues nos vamos a bajar hasta los mínimos históricos de la situación del año 2020 sin ningún tipo de problema también. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis consultar todos mis precios objetivos, ratings y algún artículo que voy escribiendo de vez en cuando, mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria al canal para que este crezca de manera económica, y si os ha gustado el vídeo, recordad darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita para más contenido, y nos vemos en el próximo vídeo.